Una película es un arte cinético, tiene que ver más con movimiento que con ninguna otra cosa. Creo que a George le gustaban mucho las carreras, posiblemente cuando era más joven. Y eso se notó en esta película, en la que hay una carrera increíble. La evolución de la carrera de vainas fue un acontecimiento importante para nosotros, porque nos sentamos todos, los artistas, los diseñadores de producción, George, y empezamos a definir la escala básica de la carrera de vainas. Quería que los diseños de las cápsulas mostrasen que procedían de toda la galaxia, así que quería que fueran individuales, pero que al mismo tiempo compartieran la naturaleza básica de la carrera, lo que implicaba que necesitábamos estructuras y cápsulas comunes, y partiendo de eso, luego teníamos que individualizar cada vehículo de un modo distintivo y se sorprenderían de la variedad tan rica que surgió para ser unos vehículos caseros. Después de terminar el storyboard, el siguiente paso es poner la historia en movimiento, y ahí es donde entra la fase de animación. La carrera de vainas comenzó como una colección de vehículos, de todos los objetos corredores que podía encontrar. Algunos eran coches de carreras, pero otros eran vehículos que hacía yo mismo con mi hijo, con una máscara de alienígena parecida a Sebulba. Y finalmente, el departamento de animación se encargaba de crear los vehículos reales. George y Rick han reinventado el modo de hacer cine. Los pasos lineales tradicionales de preproducción, producción y postproducción puede que no resultaran ser el proceso más eficaz en una película como esta. Mi primer trabajo consistió en usar animación informatizada digital para crear tomas de la carrera de vainas y montar una secuencia de previsualización de 9 minutos. No se puede rodar una secuencia así sin el apoyo del vídeo. No sabrías cuando estás en un cañón, cuando estás en espacio libre, cómo será la luz si giras a la izquierda o giras a la derecha. La velocidad era lo más importante para George. Era un movimiento unido de objetos enormes moviéndose a gran velocidad. Tuvimos muchas discusiones sobre si podían volar los vehículos, como los motores individuales tenían que ir provistos de levitadores antigravedad. ¿Cómo afectaría eso al foso de coches y cómo a las ruedas o formas? You have to figure that the engines are sort of infinitely malleable in terms of their thrust and their, and how much power you can get to them, how much thrust and in what direction and all that kind of stuff. And then it's tied with magnetic energy field to the other one, so you get two of them in tandem. They lift up and they repel the ground, but the trick is that if they go more than like 10 or 12 feet off the ground, then they're basically just shooting, and they'll you can, with thrust and everything, you can get them to go pretty high, but then they'll come back down again. Anakin vuela desde una caída de 30 metros. ¿Y cómo consigue el piloto no estrellarse al bajar? Nosotros pensamos, vale, está perdiendo fuerza de ascensión. Y el modo de compensar esa fuerza es jugar con los motores y abrir los frenos de aire y demás. Pero hay que entrar en las consideraciones físicas de la vaina. ¡Es Skywalker! Ver una cápsula a tamaño real por primera vez es muy estimulante. Es como si tú tienes solo una idea de algo y la anotas en un trozo de papel. Y yo se lo llevé a Doug y empezamos a dibujar el mapa. Pero eso no es como ver una de verdad delante de ti. Eso forma parte de la diversión de hacer películas, es muy estimulante. In terms of this, you can just put a bolt there or something. It doesn't need much. Yeah, we'll put some big on, but yeah. You ready? You want to try it out? Sure. Yeah, that's a better seat too. I want in there, boy. The seat just should be in there. Estar en una nave espacial, vaya. ¿Esa es mi cápsula? Is it still possible to loosen these up a little bit? Fue algo genial. Fue lo mejor. Uno de los problemas de la producción fue rodar el fondo de la película. Podíamos rodar desde un helicóptero y hacerlo llegar a localizaciones muy restringidas, pero no sabíamos qué podíamos hacer para la velocidad.
Iniciamos un proceso incesante de negociaciones sobre lo que había que construir en estudio y lo que se podía añadir luego. Nuestros primeros modelos se hicieron para que pudieran entrar en entornos muy cerrados, pero una vez que empiezan a volar y empiezan a volar deprisa a cielo abierto, es cuando los modelos se vuelven más prácticos. Filmamos un cierto número de motores de carreras y de fosos de coches en un escenario de Livingston. Yo le di un guión a Chris y le dije, tú lee esto, y a veces si la carrera se descontrolaba un poco no podía evitarlo, yo también gritaba. Okay, you're coming up on Sebulba. Sebulba's ahead of you there. You see him, he's maneuvering, he's flaming, he's exploded somebody in front of you, and bang, pieces flying past your head. Try to fix it now, Jake. Practically looking at one hand. The way these films were put together. Estas escenas se ruedan en gran medida como documentales en el escenario de la acción y al mismo tiempo yo paso la cámara por los alrededores de ese escenario y como resultado hay muchas cosas que ocurren casi por accidente y eso da mucha autenticidad a lo que grabas. Look up and pull back. And duck! Just down. Yeah, there you go. Good. Okay. Ver esas cosas en acción, moviéndose a casi 800 kilómetros por hora, es extraordinario ver ese proceso. George quería que los accidentes de la carrera de vainas tuvieran en cierto modo la energía de los accidentes de Fórmula 1, donde no hay muchas llamas. No es tanto cuestión de eso como de inercia, cosas que se golpean y siguen cayendo, y hay partes que se separan y caen, y las piezas se extienden por todas partes. Nosotros le enseñábamos a George lo primero que conseguíamos montar para conocer su opinión sobre la dirección en la que avanzábamos. Lo que más me gusta es lo que parece un fallo de la cámara. Eso es lo que te dice que es real, solo que tú obviamente sabes que no es real, así que te confunde de un modo que resulta muy satisfactorio. Es curioso, por muchas veces que vea la carrera de vainas, y la he visto ya 100 veces, todavía me sigue pareciendo increíble. Es muy guay. La amenaza fantasma fue la primera película en la que pudimos crear personajes realistas fotográficamente que actúan y que son muy creativos digitalmente. Lo difícil es crear una actuación a partir de un modelo de esqueleto de puntos como los del ordenador. Una actuación que resulta tan rica y tan humana y tiene tanto humor como cualquier otro de los personajes que salen en la película. Watto es un vendedor de coches de segunda mano gruñón que vende chatarra espacial en un planeta algo desviado. Es un dueño de esclavos, forma parte de su cultura, por lo que eso no lo convierte automáticamente en un diablo, pero al mismo tiempo valora muy poco algunas vidas, sobre todo las vidas humanas. Pero es simpático y no es cruel con los niños, así que sabemos que debe de haber algo bueno en esa criatura. Originalmente empezó siendo un dibujo bastante horrible de una criatura oscura con ojos largos y protuberantes. Era exactamente lo mismo que se usó para los Goudans al principio y luego poco a poco los Goudans se fueron convirtiendo en esas criaturas de cara de perro que dieron paso a los androides de batalla. Cuando estábamos buscando a Watto, George señaló la primera imagen y dijo, algo así. Básicamente dijo, Watto debería parecerse a esa imagen. Quiero que tenga un cuerpo muy gordo y que le pongáis unas alas muy pequeñas y patas de perro. Después de eso, abrimos la puerta a la creación y durante un tiempo todas las ideas valían. Hasta que al fin volvimos al premodelo oscuro original. Watto fue diseñado sin pantalones. En realidad fue un fallo nuestro imaginar que Watto podía ser una especie de Pato Donald. A uno no le preocupa que el Pato Donald no lleve pantalones. Oh, the costume he's wearing. Good. It's provocative. Okay. Because Island's well on its way, and I just want to get him going on that. If you're okay with naked. Por desgracia, como tenía que interpretar un papel importante y como además volaría, se situaría alto. Iba a resultar bastante evidente que no llevaba nada de cintura para abajo. Let's look here and see what we see. I don't know whether we can buy that. That's what I told them.
Yeah, all right, let's put some pants on. Okay. In the interest of being appropriate. Watto fue el primer personaje que empezamos a animar, porque era el personaje digital más interesante del guión. Era un personaje que salía en unas 50 tomas de la película. No son muchas comparado con Jar Jar y los demás, pero tenía una actitud maravillosa. Estaba claro que no era alguien disfrazado. Era imposible que pudiéramos meter a nadie en su interior. La primera vez que lo vi tenía colmillos a ambos lados de la cara y una gran nariz en el medio, y no dejaba de hablar. Y yo intentaba imaginar cómo íbamos a conseguir que el personaje fuera creíble. Si la voz grabada podía salir de aquella cara. Una cosa es la imagen y otra trabajar con ella e intentar animarla. Es muy difícil hacer que diga vocales y sílabas si no se pueden mover los labios por encima de los dientes. Nos dimos cuenta de que si cortábamos un par de dientes en un lado, tendríamos un montón de piel extra para que el personaje pudiera hablar por un lado de la boca, y eso hacía que guiñara también ese ojo y resaltaba el otro, lo que le añadía más personalidad. Es un buen chico, de eso no hay duda, ¿eh? Como otras veces, la solución dio paso a un concepto más fuerte. Y yo aporto al chico. Al final, la gente que trabajaba conmigo le cogió cariño en cuanto oyeron los diálogos, cuando oímos la voz que el actor llevó al personaje. He always wins. I'm betting heavily on Sebulba. Tenía un gran acento, surgiendo de esa cara fantástica. He always wins. I'm betting heavily on Sebulba. Al final tienes cierta cantidad de información y 2 o 3 personalidades distintas para un personaje de animación, y tienes que aglutinarlas para crear al personaje. Y aunque se trate de uno que no pueda estar presente, como Watto, le pido al actor que diga los diálogos, ya que el carácter final es una labor de equipo, un trabajo común. Tuvimos muchas discusiones sobre lo grandes que debían ser las alas y si Watto debía volar. Cuando empezamos con Watto, sabíamos que técnicamente las alas probablemente no podían levantarlo del suelo. No podían hacerle volar, pero luego recordamos el hecho de que si se calcula matemáticamente, una abeja tampoco puede volar técnicamente con esas alas, y nos concentramos en lograr una especie de flotación, haciendo que columpiara las piernas bajo él, que moviera el vientre al volar, y que cayera con el peso del cuerpo, de modo que produce la sensación de que está suspendido por los hombros, de que las alas soportan su peso al nivel de los hombros. ¡Aquí no hay trato! Y aquí nadie más tiene un hipermotor de 14, te lo prometo. Los mayores avances de la animación por ordenador son los que te permiten lidiar con tejidos blandos, esos tipos con una papada doble, como la mía. Y hay modos de ver la piel suelta, de modo que cuando mueve la cara y habla, puede sentir la gordura y el movimiento de sus tejidos, y creo que esa sofisticación, en términos de lo que puede hacer por el personaje, produce un gran realismo. Una cosa es dibujar algo sobre el papel e intentar visualizarlo en movimiento, y otra completamente distinta verlo en la pantalla, con sonido, color, textura y animación. Ver cobrar vida a uno de los personajes en cuyo diseño he trabajado es una de las experiencias más increíbles. Watto se convirtió en un personaje muy rico. Espero que volvamos a verlo. ¡Hecho! Tú tienes una historia y personajes y argumentos y temas y juntas todo eso lo mejor que puedes y confías en que salga algo interesante. Yo tengo ideas, muchas ideas, y no dejo de jugar con ellas hasta que llega el momento en que consigo algo. Pero una película se hace a base de muchos detalles. Uno de los elementos que creo que gusta a los fans de las películas de Star Wars es que puedes verlas una y otra vez y descubrir cosas nuevas todo el tiempo. Cada plano de la amenaza fantasma está lleno de detalles, cosas que pasan con tanta rapidez que, aunque seas consciente de ellas en la pantalla del cine, casi son más de lo que tu cerebro puede asimilar. El resultado final es una película que resulta visualmente muy compleja. Creo que introducimos tantos detalles en esta película que la audiencia no podrá apreciarlos hasta que pueda verla en vídeo. Es posible que vayan a verla un par de veces al cine y crean que ya lo han visto todo. Pero seguro que cuando tengan el vídeo y empiecen a verlo y a parar la imagen donde quieran,
Verán otras cosas. Se puede coger casi cualquier secuencia, la que va nadando hacia la ciudad Gungam, por ejemplo, y se pueden ver todas esas bóvedas y esos diseños hermosos. Es una ciudad que pasa en un par de segundos. Una de las cosas que intentamos hacer era que todo pareciera maravilloso para que la gente sintiera ganas de bajar allí. Cuando uno ve la ciudad, quiere ver más. Una de las cosas curiosas en esta y otras secuencias de agua es que hay muchos peces pequeños nadando todo el tiempo alrededor, incluso alrededor de los peces grandes. Así que, si miran bien, verán que hay una nube de peces pequeños que están como fuera del camino, a un lado. Pero ahora están justo en el camino de esta langosta grande y tienen que apartarse con rapidez para que no se los coman. Y eso lo pusimos ahí solo como un toque de humor. Pues esto, ole fatado. Perdemos energía. Al final de la secuencia, cuando van a entrar en esa caverna y pierden potencia, en las paredes de la cueva detrás de ellos hay unas criaturas con aspecto de moluscos que están subiendo por las paredes. Y se supone que son los hijos de la madre que está fuera y que ustedes no han visto aún. Ellos prueban los motores y la madre se asusta y persigue a la nave. George tiene un montón de historias increíbles que te cuenta cuando le haces una pregunta. Y una de las cosas que le preguntamos fue por esa membrana que atraviesan en la secuencia del agua. La atravesaban, pero no estaban mojados al llegar al otro lado. Y George nos contó algo como, bueno, la membrana está hecha de un plasma de energía electromagnética que aparta el agua, y cuando ellos la atraviesan retira el agua de ellos al atravesarla. Y la explicación tiene mucho sentido. Y luego empezamos a oír cosas como que probablemente se trata del mismo material que se usa al final de la película, como el escudo que protege al ejército Gungan, y probablemente es también el mismo material que envuelve al submarino en otra secuencia acuática. Los Gungans extraen ese material del suelo del océano y pueden hacer cualquier cosa con él. Es su fuente de energía, es su fuente de luz, y pueden usarlo para hacer estos escudos. La idea con los androides era que siempre reaccionaban con medio segundo de retraso, así que si podías atraerlos a una lucha cuerpo a cuerpo, no te costaría mucho derrotarlos. No estaban todavía listos del todo para la tarea, les faltaba tecnología. Nos divertimos muchísimo con todos los personajes de fondo de esta película. Uno de los favoritos de George es un personajillo llamado Rastairo. Mide unos 80 centímetros, creo, y es el más pequeño en las carreras de vainas. Originalmente salía solo en un par de tomas. Es el personaje pequeño que entra en la cueva y acaba chocando con una de esas columnas y muere envuelto en una bola de fuego. Pero nosotros siempre lo hacíamos saltar hacia el techo de la cueva porque queríamos volver a usarlo, porque es genial. Pero cuando George lo vio, y nosotros lo habíamos hecho correr porque quedaba muy gracioso con sus piernas pequeñas, George empezó a sacarlo más y más en la película. Otro momento es cuando vemos a la familia Rats, o como él los llama, los turistas Rats, en la toma en la que Qui-Gon y sus dos compañeros entran en Mos Espa. Y de fondo, detrás de ellos, hay unos 8 rastairos, y uno se vuelve hacia los otros 7 y empieza a hacer señas de acercaos aquí. Y colocamos una cámara digital en la mano de uno de ellos, como si fueran turistas que llegan a la ciudad para el comienzo de la carrera de vainas. Y en la última toma en la que se ve a la familia Rats es en la carrera de vainas, en una toma de paso cuando Watto está negociando con Qui-Gon para seguir con Qui-Gon. Y por la puerta de atrás del palco privado se puede ver un Rats adulto y 2 Rats niños que pasan y van llorando calladamente para sí mismos. Y esa es la conexión con el piloto que desaparece en la carrera. Fue increíble trabajar con George, porque él siempre decía, sácalos ahí, sácalos ahí, sácalos ahí. Los Pit Droids fueron otros de los personajes pequeños de George. ¡Dale la nariz! ¡Oh! ¡Ah!
El primero que vemos en la película está de pie en el patio de atrás y detrás de él se encuentra la nave de 2001. Aunque mucha gente no sabía que estaba allí. Creían que era chatarra. Hay otra escena maravillosa con los pit droids, cuando uno de los pilotos de la carrera de vainas sale disparado de la carrera y su tripulación de pit droids sale a averiguar qué le ocurre al motor. Y por supuesto todo sale mal, y uno de ellos es succionado por el motor y ya no pueden volver a la carrera, y hay una toma muy simpática de 3 de ellos que se tocan la cabeza como diciendo, ¡qué desgracia! En esta película vemos a Jabba completamente revisado e incluso tiene adiciones especiales, como un cerebro nuevo. Es un Jabba de tecnología punta, Jabba 3.0 creo que lo llamábamos, y fue al animador que participaba en esa toma al que se le ocurrió ese movimiento. Eso no aparecía en el guión, pero se le ocurrió a Steve Roland, el animador. Yo se lo mostré a George y este casi se cae de la silla de la risa. La secuencia de la sentencia tenía esta habitación increíble que era una muestra de toda la galaxia, así que necesitábamos especies de todo el mundo. George empezó a juntar distintas criaturas, pero no tenía Wookiees. Así que desempolvamos los trajes de Wookiees y se los pusimos a un par de animadores muy altos. Un día, recuerdo que me llamaron por teléfono preguntando si no teníamos un ET digital. Y ET, sus padres y su familia acabaron en uno de los discos. ¡No le hemos dado! ¡Esto es una carrera de vainas! Esta película se hizo con una función de puro entretenimiento. Para mí es la versión moderna de lo que solían ser los matinales de los sábados. ¡El escudo deflector es muy potente! La película no existe hasta que está terminada, porque es una fantasía y porque no existe en ningún otro sitio. Necesita hacerte creer continuamente en lo que está pasando. Y uno de los factores más poderosos es la banda sonora. Los efectos sonoros ayudan a hacerlo todo creíble, a hacerlo real y tangible, como si existiera de verdad. Y el otro factor es la música, que da claves emocionales y tiene la fuerza necesaria para impulsar la acción. Se crean imágenes fantásticas para estas películas. Obviamente las caracterizaciones son importantes y también las ideas sobre el aspecto que deben tener las cosas y cómo pueden moverse. Pero sin el sonido todo eso fracasaría. La magia de una película como esta es tan fuerte que la gente no se da cuenta de hasta qué punto el sonido ha sido manufacturado partiendo de cero. Hay que pensar en cada detalle de la banda sonora, hay que grabarlo. El diálogo, los efectos de sonido, la música, todo eso tiene que ir unido porque gran parte del universo sonoro, una gran parte del sonido no existe y desde luego no existía en el plató. De hecho, si tanto George como yo, o cualquier otro de los técnicos del departamento decide que ciertas pistas no son apropiadas, bien por razones técnicas o por razones de actuación, llamamos a ese actor de nuevo al estudio, donde vuelve a leer su diálogo frente a una pantalla muda y lo incluimos en la película. Isn't he great? He's not finished yet. Isn't he great? He's not finished yet. La amenaza fantasma fue algo único. No solo teníamos personajes de acción que eran modelos a los que había que recrear por razones técnicas, también teníamos un equipo completo de personajes digitales a los que había que grabar por primera vez. ¡Waka Slimo! ¡Waka Slimo! Normalmente hay unos 1000 proyectos distintos de grabación en cada película de Star Wars. Yo llevo 25 años montando una biblioteca de sonidos. Desde la primera película, cuando me metí en el desierto a grabar la señal de una torre de radio y conseguir el sonido que se convirtió en la base de todas las armas láser. Muchos sonidos se crean a partir de objetos cotidianos. Por ejemplo, si coges una maquinilla de afeitar eléctrica y una ensaladera y pasas la maquinilla por el interior de la ensaladera,
consigues una resonancia de sonido maravillosa, que se convierte en el sonido de guerra de todo el ejército androide marchando sobre la montaña. Decidí sacar el sonido para el mayor monstruo de la película, de la personita más pequeña y adorable que conozco. Y me acerqué a mi hija Emma, de 4 meses, que emitía un grito muy interesante. Grabé ese sonido, lo pasé por el ordenador, lo hice tan profundo y rugiente como pude, y lo doblé para usarlo como sonido del gran monstruo submarino. Quería crear un sonido especial para los motores de la nave espacial de la Reina. Ese sonido lo encontré en Alaska. Grabé un glaciar rompiéndose y el hielo cayendo al mar. Lo usé para el motor de la nave de la Reina cuando aterriza en Tatooine. Un día me llamó un vecino para decirme que el ventilador de techo de su apartamento hacía un ruido extraño y debería ir a grabarlo. Fui corriendo y grabé ese motor averiado que producía un sonido muy curioso. Encontré un uso muy interesante para ese sonido como campo de fuerza en el pasillo de la nave. El sonido que oyen aquí es solo un ventilador de techo averiado. Cuando hacíamos los androides en la batalla, usamos un escurrefregonas y algo para hacer tortitas. Y así sacamos los movimientos de sus brazos y piernas y los giros y vueltas de sus torsos. Nos divertimos mucho con el movimiento del Gungan, donde teníamos que hacer que se movieran las mandíbulas. Usamos una botella de agua caliente para la mandíbula. Una de las cosas en los efectos sonoros es que grabamos muchos sonidos suaves. Eso es lo que hace que los efectos sonoros den tanta riqueza. Una de las cosas que me vienen a la memoria es con la reina Amidala, su tocado. Creamos un sonido para las cuentas que hay en su tocado. En esta escena sale de su habitación y las cuentas tintinean con mucha suavidad, pero lo bastante para que las oigas y sientas su presencia. Gracias, Alteza.